Recordarles, iglesia, a los papitos que tienen sus hijos, y esos hijos en un momento tienen una edad de las cuales no quieren saber nada de niños, pero también les queda muy grande los jóvenes, ¿cierto que sí? Hay una edad en la cual, ¿cuántos tuvimos esos hijos que ni allá ni acá, como que no se sienten bien en un lado y en el otro, y eso les llamamos preadolescentes? Preadolescentes. Llegan hasta más o menos la edad de 16 años, aquellas personas que en un momento tienen ese sentir, y eso es algo natural. Pues jóvenes hizo algo y fue separarlos y poder tener una reunión exclusivamente para los adolescentes, lo que son adolescentes hasta los 16 años, y va a ser a las 4 de la tarde todos los sábados, hasta los 16. Y a las 5:30 la reunión de jóvenes que va de 18 años hasta los 99. El de 100 no le cabe, no cabe por ningún lado, así que por favor no insista, ¿cierto? Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta, se dividieron la reunión para que puedan tener ese contacto con los adolescentes y también poder hablar a los jóvenes más claramente. ¿Les parece bien? ¿Sí les parece bien o no? Bueno, hay un dicho muy popular que dice: nadie sabe lo que sufre hasta que lo vive. Nadie sabe lo que sufre hasta que lo vive. Y en cierta manera está diciendo de que muchos de nosotros vamos y le decimos: lo siento, de pronto lo acompaño en ese dolor. De pronto muchos hemos recibido ese mensaje. Y no está mal, no está mal. Pero tengo que decirles algo, iglesia. Nadie puede sentir el dolor o la circunstancia que está viviendo la otra persona. Nadie. Podemos decirle le acompañamos, podemos decirle lo lamentamos, podemos decirle muchas cosas, pero ponerse en los zapatos de la persona que está viviendo allí esa situación no es tan fácil. No es tan fácil. Y por eso hace parte de lo que trata de decir ese refrán. Le he dado por nombre a este mensaje: ¿qué hacer cuando pasa en casa? ¿Qué hacer cuando pasa en casa? Y eso viene a responder un poco una pregunta que a algunos de pronto nos ha tocado enfrentar, sea por el liderazgo, o sea porque en un momento lo hemos pasado, o sea por cualquier circunstancia, o que vayamos a pasar por enfrentar esas situaciones también. Y es la siguiente pregunta: mi hijo, mi hermano, mi hermana, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi tío, mi tía, mi prima, mi prima, es gay. Y uno dice: wow, ¿cómo queda uno? Así como quedaron ustedes desinflados. ¿Cómo queda una persona frente a eso? Pero yo tengo que traerte a la luz de la palabra qué hacer. Yo tengo que decirte a ti en esta mañana qué hacer. Ahora, yo se los dije 20 días antes, cuando estábamos en Sanidad Interior, que iba a traer este tema. Y pues gracias a Dios tuve 15 días para compactarlo bien, como en un momento el Señor lo quería como tal. Ahora, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste del tema como tal? Y lo primero que podemos decir es que de pronto lo descubriste. ¿Por qué? Porque lo viste en una oportunidad viendo pornografía gay, o de pronto algo pasó y te diste cuenta de ello. Ahora, quiero usar la palabra gay porque en cierta manera esa palabra está significando algo que no es definido. Que no es definido. Y voy en un momento determinado a llevarte a decirte: ya basta de que de nuestros labios salga la palabra homosexual, lesbiana, ya basta. Porque la palabra tiene poder. La palabra gay es que aquellas personas que en un momento son atraídas por la persona del mismo sexo. Pero en muchas ocasiones es una atracción nomás. Y no se ha consumado nada. Y yo quiero que hoy como iglesia sepamos qué hacer frente a esos casos.
¿Por qué? Porque no estamos ajenos de ellos. El mundo está bombardeando completamente todo y todos los días a tus hijos, a mis hijos, a los que en un momento están allí y vamos a tener que pasar un día por ello. Y muchas veces decimos, ay, sí, a fulanita le pasó. Y por supuesto lo pasamos. Pero cuando pasa en casa, cuando sucede en casa, es que necesitamos decirle al Señor, ¿qué debo hacer frente a ello? Porque son muchas las ocasiones en las cuales no son definidos, sino que simplemente por X o Y motivo lo promulgaron. Ahora, hay otro de pronto que en un momento determinado dijo, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi esposo, mi esposa, me lo confesó. Me lo confesó. Es más, hasta hace unos años atrás salió una frase muy popular. Salieron del closet. Yo no sé cuántos la escucharon. Y permítame decirles lo que están tratando de decirles, que la respuesta que ustedes y yo debemos de tener a esa siguiente etapa de lo que vamos a recibir es encontrarnos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro tío, nuestra tía, nuestro sobrino, lo que sea, es lo mismo como si nos encontráramos un par de novios acostados. Es lo mismo, iglesia, como que en un momento ven pornografía en el celular. Es lo mismo como si tuvieran enfermedad por esas redes sociales. Lo mismo haríamos por un drogadicto, por un alcohólico, por un mal geniado, por un mentiroso. Lo mismo haríamos hasta por un ateo. Lo mismo. Porque hemos entrado en un sentir de que es que categorizar los pecados. Y entonces uno dice, no, es que eso que está haciendo él o eso que está haciendo ella es... Yo te quiero llevar a la palabra del día de hoy para que esos que creen que la atracción de algunas personas que tienen hacia el mismo sexo es un pecado peor que los otros, te tengo que decir no. El pecado es igual. Y es igual así para Dios. Para Dios. No sé si lo creyeron acá. Ahora te lo llevo a mostrar a la luz de la palabra, porque yo no tengo por qué hablar que hable la Biblia. ¿Les parece bien? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 9. Yo voy a leer la versión traducción viviente, pero allí va a salir la Reina Valera del 60. Leámoslo primero allí y dice, ¿no sabéis que los que injustos no heredarán el reino de Dios? Yo te lo quiero llevar en esta mañana así en esta versión. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y me asalta una pregunta, ¿qué es lo malo? Me asalta esa pregunta, ¿qué es lo malo? Y en cierta manera uno dice, no, es que eso no lo va a perdonar Dios. ¿Cómo se le ocurre decir, eso no se va a perdonar jamás? Y yo tengo que decirte hoy, a la luz de la palabra, que hay una lista ahí enseguida, y esa lista empieza a dar ciertos informes de aquellas personas que no heredarán el reino de Dios. Pero que te tengo que decir a ti y en lo personal, como iglesia, de que si se hace un trabajo conforme a la voluntad de Dios, sí pueden hacerlo. No sé si lo creyeron. Sí pueden hacerlo. En esta versión, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o brindan culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. ¿Por qué vamos a categorizar los pecados? ¿Por qué vamos a entrar a decir, no, eso ya no tiene remedio? No. ¿Cuántos fueron adúlteros acá? ¿Solamente yo? Auxilio, gracias.
Y sin embargo, Dios nos perdonó y nos tiene hoy para la gloria de Dios de la mano de Él. ¿Cuántos mintieron? Y sin embargo, hoy estamos acá diciéndole, Señor, perdónanos, y Él nos perdonó por su gracia, por su amor y por su misericordia. No sé si lo crean. Ahora, tenga en cuenta, no heredarán los que se entregan a pecado sexual, los que rinden culto a ídolos. Aquí la idolatría no se trata de monachos, de lo que en un momento nos colgamos. No se trata de eso, iglesia. Aquí se está hablando más de cuando en un momento la idolatría tuya, mía, puede ser el trabajo. ¿Sabe que muchas veces no volvimos a la iglesia? ¿Por qué? Trabajando, pastor. Tengo que devengar. Amén. Pero hay un día para el Señor. Hay un día para el Señor. Y entonces empezamos a idolatrar mi trabajo. Muchas veces me idolatro yo mismo. Muchas veces soy yo mismo, hacia mí mismo me idolatro. Pero también dice a los que cometen adulterio, a las prostitutas. En otra traducción dice a los pervertidos sexuales, los que practican la homosexualidad. Todos están en esa misma lista, O los que son ladrones, ávaros, borrachos, los que insultan a la gente. Y yo puedo insultarlos en la cara o puedo insultarlos por detrás. Y permítame decirle, ahí estoy dentro de estos mismos. ¿Cuántos lo creen? Y según la Biblia, según lo que me está diciendo la Biblia, todos estos se van al infierno. Ninguno heredará el reino de Dios. ¿Cuántos se salvaron acá? No lo digas tan rápido. No lo digamos tan rápido. Pero vuelvo a esta pregunta inicial. ¿Qué hago si mi hijo, si mi hija, si mi tío, si mi tía, si mi hermano, si mi hermana, si en un momento mi esposo, mi esposa, porque eso es tan popular el día de hoy, eso es tan normal el día de hoy, ¿qué hago? ¿Qué hago frente a eso? Lo primero que ellos necesitan saber es que Dios los ama. Yo no sé si lo creyeron. Lo primero que deben de saber es que Dios los ama. Pero lo otro es que nosotros los amamos también. Nosotros los amamos también. No sé si lo creyeron. Y esto es supremamente importante porque lo que más les impide ser libre es el sentimiento de culpa que tienen. Ellos están viviendo un entorno, iglesia, en el cual el hermetismo era algo que los tenía amarrados y cobijados. Y cuando salen a la luz, permítame decirle, cualquier manera que sea, empieza una libertad. Porque empiezan a tener la luz. Y ahí donde ustedes y yo debemos decirle, Señor, danos la sabiduría para tomarlos y decirles a ellos quiénes son en Cristo Jesús. Quiénes son en Dios. No sé si lo creyeron. Ten en cuenta esas luchas que viven ellos, ese proceso que en un momento viven ellos. ¿Qué están buscando? Sanidad. ¿Qué es lo que están gritando? Uy, yo quiero sanarme de eso. ¿Por qué? Porque el drogadicto dice, yo quiero sanarme de eso. Porque el ladrón dice, yo quiero sanarme de eso. ¿O no? Lo mismo viven ellos internamente. Lo mismo está pasando internamente por ellos. Iglesia, es ahí donde ustedes y yo debemos decirle, Señor, ayúdanos. Ahora, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice la iglesia? Juan 3:17. Juan capítulo 3, versículo 17. Y ojo con esto, porque no envió Dios al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea ¿qué? ¿Sea qué? Salvo por él. Estoy diciendo que la misma Biblia me está diciendo que nunca Jesús condenó a nadie. Que jamás condenó a nadie. Que si vamos nosotros a la Biblia en Juan capítulo 4, esa mujer adúltera, esa mujer prostituta fue perdonada por Jesús. Que si vamos a Juan 8, esa mujer que iban a apedrear fue salvada por Jesús. Que si en un momento determinado vamos a los publicanos que robaban los impuestos,
fueron perdonados por Jesús. Pero permítame decirle, aquellas personas que, pecadores de mala fama, los borrachos que leemos en Mateo, fueron perdonados por Jesús. Es más, iglesia, yo les quiero decir algo en esta mañana. Jesús solamente condenó a unas personas. Se llaman fariseos. Si ustedes lo leen a la luz de la palabra, Jesús solamente condenó a los fariseos. ¿Y sabe por qué condenó a los fariseos? Porque los fariseos condenaban a otros. Yo quiero que en el nombre de Jesús la iglesia del Oasis no sea farisea. Pégale al que el codazo, dígale, despierte de paso, dígale, yo no me voy a condenar. ¿Lo creyeron? Entonces, tenga en cuenta, ¿sabe por qué en un momento determinado condenó a los fariseos? Porque ellos condenaban a otros. Entonces tenemos permiso de condenar a alguien, y es a los que condenan los fariseos y juzgan los fariseos. A los demás, permítame decirle, Dios nos mandó amarlos. Amarlos. Yo no sé si estoy acá. Recuerden que lo juzgaban ellos mismos por el día de reposo, que come bueno, una cantidad de gente. O sea, todos los ejemplos que colocan, porque era reiterativo la condenación que en un momento lanzaba a ellos. Pero hoy, mis hermanos, los discípulos de Jesús, ¿cuántos de ellos hay acá? Dios te está diciendo no. ¿Por qué? Porque esos publicanos, esos borrachos, todo el tiempo que dice la Biblia, estaban pendientes de lo que hacía Jesús. Cualquier cosa que hacía, cualquier movimiento que hacía, ya lo juzgaban. Pero Jesús, cuando llegó el momento, no condenó a los fariseos porque tiraran piedras. Recuerden en un momento que le dijo, aquí hay una mujer en adulterio, y ¿qué manda hacer Moisés? ¡Apedrearla! Aquel que tenga libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que todos se fueron. Todos se fueron. ¿Qué me está diciendo eso? Ahora, tampoco en un momento condenó a Simón el fariseo. ¿Se acuerdan de Simón? No sé si se acuerdan de esto, pero fue por pensamiento nomás. Y con esto te estoy diciendo que Dios lo sabe todo y que Dios lo conoce todo. Recuerden que Simón dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esa clase de mujer que le está lavando los pies. Y solamente lo pensó. Y Jesús lo volteó a mirar y le dijo, esto es lo que debes de hacer. Esto es lo que se debe de hacer por el amor de Dios hacia todos los demás. Simón. En ningún momento Jesús condenó a ninguno de estas personas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Y ustedes y yo hacemos parte de esa salvación. Ahora, pero entonces, ¿qué hago con la pregunta, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué pensamos o qué decimos nosotros cuando nos enteramos que esa persona cercana a nosotros siente atracción hacia esa persona del mismo sexo? La otra pregunta es, ¿somos homofóbicos? ¿Somos homofóbicos? Tengo que abrir el corazón y decirles, sí. Sí, somos homofóbicos. Permítame decirle, muchas veces repudiamos. Uy, no, es que esa cuestión es horrible. No, lo que hacen ellos es terrible. Y lo que haces tú fuera de tu casa no es terrible. Y lo que haces tú en las madrugadas no es terrible. Y lo que en un momento haces debajo de la mesa no es terrible. Entonces empezamos desde ya a tener esa condenación, y eso se llama homofobia. Y los cristianos y todos decimos, no, ¿cómo le ocurre? Pero tristemente los hay. Tristemente lo sabemos. Porque
que ser sinceros, decirle, Señor, sí, me molestaba, me indisponía, pero tengo que pedirle al Señor, ayúdeme, porque me llamaste a ser verdaderamente libres a esas personas. ¿Cuántos lo creyeron? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos lograr ser libres de ellos? ¿Qué pasa cuando vuelven a caer? Y Dios pone en nosotros la necesidad como iglesia cristiana de ese amor por ellos. ¿Por qué? Porque diciendo que algunos hablan de odio, hablan de muchas cosas que no puede existir en medio de nosotros. Aquellas personas que se sienten atraídas por esas personas del mismo sexo solo oyen dos mensajes nomás. Dos mensajes. El primero, los religiosos. Hijo del diablo, se va para el infierno, eres malo, elegiste ser así, por eso no puedes ser parte de esta familia, se me va de la casa, se me va de la iglesia, por eso que estás haciendo eso, se me trae maldición. Eso es lo que están escuchando, literalmente, de la iglesia. Dile al que tiene al lado, eso se llama homofobia. ¿No lo creyeron? Pero viene un segundo mensaje que están recibiendo ellos, lo que oyen ellos. Dios te hizo gay, así que acéptalo, disfrútalo, olvídate de ese cuento de hadas, de que te vas a casar, de que vas a tener hijos, de que vas a vivir en una familia, de que vas a tener una casita linda. Olvídate de eso. Ese es el mensaje que reciben de la comunidad LGTBI+. Q+. Solamente esos dos mensajes. ¿Sabe qué están diciendo? Deséchelos, saquémoslos de acá. Y que los coja el mundo, ¿y qué? Ellos están entre esos dos mensajes. Y permítame decirles algo, los dos son igual de perjudiciales. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Qué dice la Biblia frente a eso? ¿Y cuál debería ser la posición de la iglesia en este momento? La respuesta es la siguiente: Dios te ama, Dios ama, y nosotros también debemos de amarlo. Y lo que sienten las personas del mismo sexo o los que han hecho en el pasado no determina lo que eres, porque si has entregado tu vida a Jesús, eres un hijo de Dios, fuiste perdonado, eres justo, eres santo, y la iglesia es la casa del Padre, el hogar para ellos, y no vamos a condenarlos ni vamos a juzgarlos, sino que te vamos a ayudar a ser libres. Y si vuelves a caer, los volvemos a levantar, porque Cristo Jesús vino para salvarnos. La casa de comprender. Vino para salvarnos, no condenarlos. Por eso son bienvenidos. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que necesitan ellos oír. Mire, me puse a buscar situaciones parecidas en la Biblia. Yo tengo que predicar en la Biblia. Tengo que predicar en la palabra del Señor. Y hay ilustraciones similares, muy parecidas. La primera que te digo es ahí en Juan 8, cuando llegaron esa mujer allí a apedrearla. Y ten en cuenta eso. Ten en cuenta cómo es la historia. ¿Cómo es la historia? Llegan allí a una plaza pública, donde traen a esa mujer. Y se la encontramos, la vimos. ¿En qué? En el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice la Biblia? Hay que ¿qué? Apedrearla. Y viene ese sentir de Jesús. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué van a hacer ustedes? No. ¿Sabe qué hace Jesús? Jugando con la arena. Jugando con la tierrita. Y viene ese estruendo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió jugando. Dice la Biblia que cuando volteó a mirar otra vez, no había ninguno. Y volteó a mirar la mujer, y ¿sabe qué le dijo? ¿Nadie te condenó? No, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Y aquí está la esencia de lo que en un momento quiero comentarles hoy. No lo condenó, pero tampoco aprobó su pecado. No lo condenó, pero tampoco aprobó lo que en un momento estaba haciendo. Y esa es la posición que debemos tomar como iglesia. No los condenamos, no los juzgamos, pero tampoco le damos permisos para que sigan pecando.
Tampoco le vamos a abrir las puertas para que digan, sigan igual. No. ¿Cuántos adúlteros? Y hoy podemos decir, no, para la gloria de Dios fui, pero hoy, para la gloria del Señor, yo y mi esposa. Ah, no era para acá. Arréglesela allá en la casa. Ten en cuenta en un momento. Hay otro caso muy especial. Natán, recuerden a Natán que llegó donde David, ¿cierto que sí? Ahí está en 2 de Samuel 12:9. Y le dice, David, despreciaste la palabra del Señor. Hiciste acto tan horrible, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Por qué matabas a Urías para quedarse con la mujer de él? ¿O no? Eso es lo que en un momento estaba pasando. David mató a Urías para quedarse con la mujer de él. Y recuerden cómo venía Urías, cómo venía Betsabé, cómo venía con un bultico. ¿No? Y por eso toma esa decisión David. ¿Y qué le dice Natán? David, por lo que hiciste, por lo que en un momento hiciste, tú no tenías por qué hacerlo porque tienes un harén, tienes una habitación llena de mujeres para ti. Pero porque no hiciste eso, ahora tus hijos van a tomar esas mujeres y van a hacer lo que quieran con ellas frente a tus ojos. Recuerden la Absalón. Fue usado por Dios ¿para qué? Para entrar a contrarrestar a su propio padre. ¿Recuerdan o no? Ese fue el castigo tan tremendo. Mire, escuchen el pueblo que en un momento determinado están haciendo. Hagan caso en ese sentido. Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Dios le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso. Perdón, estoy leyendo otra cosa, perdón. Por las cosas prohibidas que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres que no deberías de tener porque tienes un palacio lleno de ellas. No debería hacer eso, te lo daré a otro. Esas mujeres se acostarán con otros, esas mujeres, pero a la vista tuyas, David. ¿Sabe qué dice David? Confieso mi pecado, Natán. He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, y este es lo que quiero enfatizar hoy en el nombre de Jesús. Señor, perdona tu pecado, sin embargo, tu hijo va a morir. Y aquellos que recuerdan la historia, saben que nació el niño y a los 8 días murió. Con esto te quiero decir, hay dos lados de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero también hay consecuencias. Y escuchen bien, ¿para qué son las consecuencias? ¿Para qué son? Para que no pequemos más. Para que no lo volvamos a hacer. ¿Alguien lo creyó? Otro caso también que podemos traer a relación el día de hoy es Elí. ¿Cuántos recuerdan al sacerdote Elí, sumo sacerdote Elí? Él tenía unos hijos, ¿cierto que sí? Y entonces Elí en cierta manera ya era muy viejo, dice la Biblia como tal, y en su vejez escuchó algo. ¿Y qué fue lo que escuchó? Que sus hijos en un momento determinado que iban y continuaban el linaje que traía como sumo sacerdote, hacían cosas horrendas en lo que era el templo, en el tabernáculo como tal. ¿Y cuáles eran esas cosas horrendas? Los dos hijos de Elí, permítame decirle, tomaban las chicas de la iglesia y hacían cosas en el altar de la iglesia. Es más, la Biblia lo dice de esta manera, hijos míos, escucho comentarios del pueblo, el Señor es bueno, pídale perdón. Sin embargo, los hijos no hicieron caso. Y por esa razón, en el primer libro de Samuel 3:11 dice Samuel que fue algo espantoso para la vida de Israel. ¿Y por qué fue algo espantoso?
Porque le dijo muy claramente, ninguno de tu descendencia volverá a tener oportunidad de nada. Es más, Elí, no habrá descendencia tuya. No habrá descendencia tuya. Pero si están mis hijos, no habrá descendencia. Y permítame decirles, se cumple esa palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 31, el Señor le dijo a él, y llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirva más en el sacerdocio. No me sirva más. ¿Por qué? Por el pecado que cometió allí. Ahora, el legado se va de la familia. Ojo, la bendición se va de la familia. Todos los miembros de la familia morirán antes de tiempo y un tiempo asignado para todos. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, morimos antes de tiempo. Entonces, teniendo presente lo que dice la Biblia, ¿cierto que sí? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Si en un momento mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, algún discípulo viene y me dice, soy gay. O más bien, tiene atracción hacia personas del mismo sexo. Lo primero, iglesia, lo primero, recordar que no estamos solos. Aló, recordar que no estamos solos. Yo no estoy solo en mi desierto. ¿Cuántos lo creen? Yo no camino solo en el desierto. Dios está con nosotros. Además, Dios lo sabe ya. ¿Cuántos lo creen? Dios ya lo vio y Él está con nosotros en el momento del dolor para que podamos entregar esa carga. Iglesia, yo te quiero decir algo. No hay padre, no hay madre que pueda llevar semejante carga sola. Necesita de la ayuda de Dios. Necesita de la mano extendida de Dios. ¿Alguien lo cree acá? Entregarle nuestra carga. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar sabiduría para lo que sigue en adelante. ¿Cuántos lo creen? Lo siguiente, en cierta manera, es importante relacionarnos con amor. Con amor. ¿Por qué? Porque hay que comentarles el mensaje de la cruz. Iglesia, porque el segundo punto es la verdad. Lo hago con amor, lo hago en cierta manera sabiendo que Dios está con nosotros, pero tengo que aplicar la verdad. Iglesia, no podemos permitir que la situación que se esté viviendo, que lo que en un momento esté pasando nos lleve a creer de manera diferente, ya que muchos papás cuando se enfrentan a esas situaciones empiezan a cambiar de teología, empiezan a cambiar el concepto como tal. Y entonces en muchas ocasiones, basados en ese concepto, yo creía esto, pero ahora viendo esto, pues pienso que no. O de pronto dicen, pero ahora soy progresista. O de pronto, iglesia, creo esto porque ya no soy tan retrógrada como lo era antes. Y yo te tengo que decir algo en esta mañana. Seguimos creyendo las verdades absolutas y simplemente porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos lo creen? Entonces, claro, lo sigo amando, lo sigo acompañando, pero tengo que empezar a decirles, hay una verdad. Y esa verdad está en la Biblia. Génesis dice claramente que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Yo no sé si lo creyeron acá. Cuando Él dio los hijos, los hizo hombre y los hizo mujer. ¿Cuántos lo creen? Cuando Él dio lo que en un momento venía de ese sentir del amor, los dio hombre y mujer. Es más, cuando viene alguien a decirme esto, de pronto les digo, míresen al espejo.
Colóquense desnudos allí y mírense cómo son. Porque así los hizo Dios. Así los hizo Dios. Tú no puedes cambiar un concepto que es hasta la eternidad. Porque esta verdad no puede ser transformada por una moda o porque simplemente hay alguien que quiera involucrarme en algo que no soy. Yo no sé si lo creyeron. Esta semana escuché algo de un grupo, un equipo de natación, bueno, no recuerdo bien, en el cual en un momento tenían su evento y uno de ellos es hombre, pero transformado en mujer. Y permítame decirle lo que dice la ley: usted no puede pertenecer al equipo femenino de ellos. ¿Y por qué no? Porque es hombre. Así usted aparezca por fuera lo que en un momento no es, por dentro sigue siendo hombre. Yo no sé si lo creyeron. Entonces, no podemos entrar a decirle, ay, tan lindo el niño. No, pues ahora no. Hay una verdad y la verdad se va a empezar a aplicar porque tú y yo la conocemos. Y esa verdad, permítame decirle, nunca cambiará. Jamás cambiará. Así la sociedad quiera decir, no, esto es retrógrado. No, yo no soy retrógrado, yo soy un hijo de Dios. Y mientras sea hijo de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y podrá con esas circunstancias. No sé si lo creyeron, iglesia. Entonces, esa verdad está en nosotros. Esa verdad está en nosotros. Pero hay otra verdad. Romanos capítulo 1, por favor. Hay otra verdad, iglesia, y es la que podemos estar viviendo el día de hoy, pero que definitivamente esta verdad me dice claramente para estar preparado frente a ello. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Cuando lo tengan me dicen algo. ¿Lo tienen? Por esta razón. ¿Quién? Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, ¿qué cosa? Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Eso es una verdad. Y yo te quiero decir algo, no es nuevo. Se vio en Sodoma y Gomorra. Yo no sé si lo creyeron. Se vivió en Sodoma y Gomorra. Se vivió en el Imperio Romano. Cuando estaba allí el pueblo de Israel, por supuesto, en el Imperio Romano. Ustedes y yo veíamos películas. ¿Cuántos se acuerdan? Calígula. ¿Cuántos se acuerdan de pronto de Yo Claudio? ¿Solamente yo? Mesalina. Cuando ustedes leen la historia de Mesalina, fue la primera mujer que murió por tener relaciones con un caballo del Imperio Romano. O sea, iglesia, esto no es nuevo. Yo te estoy tratando de decir, esto ha venido en la historia y Dios se ha dado cuenta y Dios en un momento te apartó y te separó para Él y te está diciendo, tú y yo somos los escogidos para decirle a esa generación, no está bien porque hay una verdad y la verdad es que Dios está con nosotros y mientras esté con nosotros habrá oportunidad de misericordia, de amor y por supuesto de gracia para ellos. ¿Lo creemos? Entonces, ese segundo es muy importante, iglesia. Tener la verdad clara de lo que en un momento es. La razón es porque unas mujeres se rebelaron contra otras y simplemente dijeron, no, ahora no hombres. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy?
Los hombres en un momento se rebelaron y dijeron, no queremos mujeres. Recuerden que hay dos historias en la Biblia, una en Génesis, otra en Jueces, en las cuales dijeron que, vengan, no hagan ese daño con los que llegaron de el tejado. Eran ángeles. No hagan ese daño, cojan mis hijas, cojan mi hija, hagan lo que quieran con ellas. Y dijeron, no, mujeres no. ¿Queremos qué? Angelitos. ¿Por qué? Porque la perversión viene desde el comienzo, iglesia. Y ustedes y yo, como parte de la mano de Dios, estamos para decirles a ellos una verdad. Y esa verdad no cambia jamás. Esta verdad, entonces tenemos que mantener esa relación de amor, esa relación de verdad. Y ahora, no sacarles esto en cara constantemente. Se volvió una conversación maluca de que cada vez que nos reunimos, y es que eso que usted está haciendo, no. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía tienen ese sentido de vida. Ellos quieren seguir estudiando, ellos quieren tener su propia vida también. Y nosotros siempre recordándoles eso, siempre machucándoles eso. No, tú y yo tenemos que cambiar el dialecto. ¿Por qué? Porque decimos, vamos para adelante. En el nombre de Jesús, vamos para adelante. ¿Tienes luchas? No te preocupes, vamos para adelante, que en el nombre de Jesús vamos a poderlas vencer para que tu nombre sea glorificado y exaltado. No sé si lo creyeron. Entonces, lo siguiente es buscar ayuda. Iglesia, ustedes y yo no podemos solos. Eso nos queda grande, ¿o no? Eso nos va a quedar grande. Y con la ayuda de Dios, claro que sí, pero necesitamos personas que están en contacto con ello. Hay psicólogos, hay psiquiatras que se dedicaron exclusivamente a decirles, oiga, cuidado. No los psicólogos de afuera, no aquellos que en un momento le dicen, no se preocupe, o como los profesores del colegio que dicen, vayan mijo, vaya niñito, vaya pruebe a ver qué es lo que en un momento quiere hacer. No, hay personas calificadas que dicen, oiga, hay una verdad y esa verdad es absoluta, eso no cambia jamás. Yo no sé si lo creyeron. Alguien que nos ayude el día de hoy. ¿Qué pasa si un cristiano que se siente atraído por personas del mismo sexo y que se encierra en un closet de vergüenza? Entonces su familia, por el temor a ser juzgada, entonces no le digamos a nadie. Necesitamos abrir el corazón. Recuerde que cuando lo abrimos somos verdaderamente libres. ¿Alguien lo escuchó acá? Pero también necesitamos ayuda de otros. Necesitamos abrir ese corazón con alguien. Pero también en un momento determinado necesitamos ayuda de consejeros. ¿Por qué? Porque en la rehabilitación de drogadictos, en lo que en un momento de alcohólicos, de pornografía, de homosexual, hemos aprendido que los peores momentos del proceso de liberación de esas personas se viven en casa. Porque no estamos preparados para ello. Necesitamos ayuda. ¿Alguien lo creyó acá? Ahora, lo ilustro de esta manera. Cuando vamos a visitar un enfermo, ¿alguien visita enfermos acá? Y llegan allá, ¿cierto? Uy, fulanita de tal se murió de eso. Ay, mi hijo. Ay, yo conozco a alguien que le cortaron las piernas por eso. Usted se puede imaginar, uno botaba ya con dolor, con toda la angustia del mundo, y que le lleguen, no. ¿Qué es lo que necesita uno? Una voz de aliento, una voz de amor, no sé si lo crean. ¿Alguien visita a presos? Bueno, eso no existe acá, pero bueno, por si acaso. Cuando uno va de un preso, uy hermano, ese abogado es un ladrón. ¿Y cómo queda el otro allá adentro? No, mano, es el fiscal que le tocó, eso es horrible, eso no saca a nadie, mano. Tomemos como ejemplos eso, mi hermano amado. ¿Por qué? Porque simplemente de esa categoría muchos somos. Cuando ellos están
anhelantes de una buena noticia que usted y yo tenemos para la gloria de Dios. ¿Sí lo creyeron o no? Ese es el sentido, hermano. Ahora, quiero dejarles en claro algo. No le pongamos etiquetas. ¿Cuál es la etiqueta? Ella es lesbiana, él es homosexual. No, eso no es lo que quiere la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el mundo. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras palabras hay poder. No sé si lo creyeron. Tú y yo oramos. ¿Cuántos lo creen? Y esa oración es contestada desde el cielo. ¿Cuántos lo creen? Ese es el poder que tienen las palabras. Pero también puede usarse para mal. Y entonces yo le digo, no, es que mi hija es lesbiana. Ah, no, yo no tengo por qué etiquetarla. Mi hija es una hija de Dios. Y pase lo que pase, verá la gloria de Dios. Y pase lo que pase, Jesús va a tener misericordia, gracia, y la verá como la hija de Dios. Yo no sé si lo creyeron. Entonces vamos a quitarle esas etiquetas. Y lo siguiente, iglesia, eso es importante, preguntarle si quiere recibir ayuda externa. ¿Y por qué te lo tengo que decir? Muchos drogadictos lo llevan obligados. Y adivine, 8 días, 15 días y se vuelan. Lo mismo pasa en este caso. Lo mismo sucede en este caso. ¿Quiere recibir ayuda? Con mucho gusto estamos para ayudarles. Pedimos al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento. ¿Para qué? Para que salgas de ello. Estamos aquí para eso como iglesia de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pero si tú quieres, porque si no quieres, 1 Corintios 6:9, no heredarán el reino de Dios. ¿Aló? Pastor drástico. No, tampoco. Porque tienen oportunidad. Porque pueden abrir su corazón. Porque David dijo, sí, pequé. Estoy acá. Perdóname, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo perdonó. Y dijo, este corazón es conforme a mi corazón. ¿Y cómo? Se adulteró. O sea que hagámoslo nosotros también. No lo vuelvas a hacer porque hay consecuencias. Sigo por acá. Si quieres recibir ayuda externa, es decir, buscar a alguien que tenga conocimiento, porque la familia tiene que ser parte de ese proceso. ¿Y sabe por qué tiene que ser parte de ese proceso? Porque la situación que está viviendo esta persona, sea hombre, sea mujer, viene desde su niñez. No desde su nacimiento. Ellos no nacen así. Vienen desde su niñez. Y hay que empezar a decirle, Señor, ¿qué fue lo que se le arraigó en su corazón para que estén pensando así? ¿Qué es lo que en un momento sucedió? Y nosotros como papás, como esposo, como esposa, como tíos, como lo que sea, como la familia, debemos de preguntarle, Señor, revélanos qué hicimos nosotros para que ellos estén pensando así, para que ellos estén viviendo de esa manera. ¿Sabe qué? Muchas veces falta de amor. Falta de amor. Y como no recibió amor en su casa, sí lo recibió de alguien, de su propio sentido sexual. Y eso le marcó su vida. Entonces comenzar a darle esa figura de hombre, de mujer que está buscando. Lo otro que podemos hacer es orar. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué? Porque lo espiritual, porque dice la Biblia que tu lucha, que mi lucha no es solo contra carne ni contra carne, sino que contra ¿qué? Principados, potestades que en un momento están alrededor nuestro tratando de ¿qué? De aplastarnos. Cuando tú y yo oramos, declaramos que hay algo más poderoso que eso que quiere robarte la bendición. ¿Alguien lo creyó? Ahora finalizo con algo. Y es esa pregunta. ¿Son salvos los que son atraídos a personas del mismo sexo? ¿Son salvos? Y mi respuesta es esta, iglesia. Si una persona se va para el infierno por ser gay, también vamos a irnos al infierno los malgeniados. También nos vamos para el infierno los mentirosos. También nos vamos para el infierno los que nos quejamos, los amargados, los envidiosos, los que hablamos mal de los demás. Ojo, la verdad
todos nos iríamos para el infierno. ¿Y sabe por qué? ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 3, versículo 10 de Romanos. No hay justo ni siquiera. No hay justo ni siquiera uno. Pero es más, iglesia, capítulo 3 de Romanos, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos, absolutamente todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. ¿No lo dice? Entonces, ¿por qué vamos solamente con unos? ¿Por qué vamos en contra de unos? Si ahí están metidos todos en la lista. Y yo te diría, todos iríamos para allá. ¿Cuántos hemos cometido pecado? Todos iríamos para allá. Pero hay otra cosa linda de parte del Señor. Y lo dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y leamos del versículo 1, por favor. Todo aquel que cree en Jesús, que es el ¿qué? El Cristo. ¿Cuántos creen acá en Jesús? Ojo, es nacido de Dios. ¿Cuántos somos nacidos de Dios hoy? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Por qué? Porque en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Sabe qué me está diciendo esto, iglesia? El que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿Alguien lo creyó acá? Y el que no tiene al Hijo de Dios, es decir, a Cristo, no tiene la vida. Muchos en nuestra casa pueden pasar esas dificultades, pero por ti, por mí, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Ese es el amor y la misericordia del Señor. Entonces la pregunta no debería ser si son o no salvos los que son atraídos de personas del mismo sexo. ¿Es posible creer en Jesús y seguir siendo homosexual? ¿Es posible, escuchen bien, creer en Jesús y seguir siendo homosexual? Y la respuesta la hago de la siguiente manera. Una cosa es sentirnos atraídas por la persona del mismo sexo y otra cosa diferente es practicar la homosexualidad. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque muchos de los jovencitos, porque la mayoría son jovencitos como tal, están siendo atraídos, pero por una moda. Y son atraídos, pero no han hecho nada. ¿Aló? ¿Me doy a entender? No han hecho nada. Es más, muchos aquí en la iglesia por dentro están diciendo, uy, qué mujer tan... No, eso no pasa acá, pero bueno, en otra iglesia mejor, así, pongamos el ejemplo. Lo están pensando. Escuchen bien, están pecando. Porque esa persona que estás mirando puede ser casada. Aló, están pecando. Pero pastor, solamente en mi pensamiento. Ya le dije que Jesús lee los pensamientos. ¿Aló? Pastor, pero no he hecho nada. No, no he dicho nada, pero lo pensaste. ¿Aló? ¿Sí me debe entender? Entonces, eso es lo que trato de decir. Si en un momento seleccionamos, mi hermano, seguiremos siendo homofóbicos. Y yo quiero que rompamos eso en el nombre de Jesús. Mire, ceder a esos sentimientos, así como una cosa de sentirnos atraídos a esa mujer casada, a dejarnos llevar por el sol que se ponga sobre nuestro enojo, una cosa que expresamos y estás frustrado, otra cosa es descargar la frustración en otra persona y herirla, una cosa es odiar a alguien y otra cosa es dejar que ese odio nos lleve a perjudicar a la persona. Entonces, iglesia, a veces sí caemos en el hueco y pecamos. Pero lo que te quiero decir en esta mañana es que nos podemos volver a levantar. Es que en el poder de Jesús hay poder para levantarnos. Es que en medio de cualquier circunstancia que tú y yo vivamos, en Él hay gracia,
hay misericordia todavía y puedo volver a la mano de Él y Él me sacará del hueco en el cual me haya metido, cualquiera que sea. ¿Aló? Cualquiera que sea. Sin embargo, si permitimos que nuestro pecado sea una práctica permanente, poco a poco nos vamos a alejar de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que dejamos de creer. Y cuando una persona deja de creer, pierde su salvación. Cuando una persona dice, ya no más, no quiero saber nada, pierde su salvación. Porque somos salvos por gracia. Somos salvos por nuestra fe. Porque tú y yo creemos, somos salvos. Te traigo esto para que simplemente digamos, Señor, ayúdanos. Ahora, recuerden que yo les dije claramente que era parte de lo que es sanidad interior. ¿Por qué? Porque debemos de sanar. Si ustedes y yo somos sanos acá, vamos a poder extender esa sanidad a los demás. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay amor. Aquí está el amor de Dios. Y mientras haya el amor de Dios, en ti y en mí hay oportunidad. Y si ese amor nos radia a todos, ellos también van a tener oportunidad. Esas personas que están hoy como deseosas, como anhelantes de lo que está ofreciendo el mundo, van a tener oportunidad hoy. Iglesia, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Le traigo otra mejor dentro de 8 días, así que no se la pierda. Porque recuerden que tuve 15 días para preparar algunas cosas y poder seguir siendo sanos para la gloria de Dios. Ponte de pie, ahora vamos en esta mañana. Gracias, Señor, bendito seas. Tu bendita palabra viva y eficaz siempre, Señor. Yo te pido en esta mañana que nos hayas hablado, Rey poderoso. Puede ser, Señor, que no ha pasado nada en mi casa y gracias a Dios por ello. Pero puede ser, Señor, que haya pasado, esté pasando o vaya a pasar. Y qué mejor que estar preparados de parte tuya, Señor, para saber qué hacer frente a semejantes acontecimientos. Y Padre, quiero que en el nombre de Jesús hoy nos arranques de nuestro ser el sentido de juzgar, de ser esos juzgadores de los demás. Tú no viniste a juzgar a nadie, Señor. Tú no viniste a señalar a nadie, Rey. Tú viniste a salvar a cualquiera que crea. Y los que estamos acá creemos. Pero también creemos que nosotros por estar aquí de la mano de Dios, mi casa será salva. Mi familia será salva. Y así en un momento hoy estén en una distorsión, Señor, de la cual el mundo se ha encargado de meterla a su mente. Yo puedo decirle hoy que esa verdad se aplicará en el corazón de aquellos que estén pasando por esa circunstancia. No se trata de decirlo nomás. Amén, porque lo dijeron y si quieres ayuda, con mucho gusto. Se trata de decir, no lo vuelvas a hacer. Porque la gracia del Señor, la misericordia del Señor se puede terminar también. Y van a haber consecuencias y van a haber circunstancias. Así que aprovechemos el momento de que todavía está la gracia y misericordia para que nos perdone el Señor. Yo te pido que nos hayas enseñado, Padre Celestial, que nos hayas guiado hacia esa perfecta verdad, tu verdad, la única verdad, y esa nunca cambiará. Pero Señor, también te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que extiendas tu mano, Señor, si están pasando por alguna de estas circunstancias, para que nos des sabiduría, nos llenes de tu entendimiento para saber llevar las cosas como tú las quieres ver, Señor. Padre, no se puede decir que nacieron así. Se debe decir en esta mañana que el mundo trató de robárselos, pero ahora, con el poder de Jesús que vino a salvar, les vamos a extender esa salvación para la gloria de Dios. Padre, ayúdanos, porque solamente en ti podemos confiar y solamente tú nos puedes ayudar.
Por eso te decimos con todo nuestro ser, mi Rey. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Eres el único, mi Dios. Eres el único que puedes ingresar en nuestro ser, en nuestro corazón, Señor, y transformarlo. Si aún hay corazones de piedra, Señor, que han querido rebelarse contra ti, tener en contra tu verdad, Señor, hoy como familia en Cristo nos unimos en un solo clamor y en un solo sentir y declaramos, Señor, que el amor tuyo se extiende hacia ellos y que el amor nuestro está extendido hacia ellos. Y como hijos de Dios, vamos a enseñarles las verdades de Dios. Y veremos que la gloria del Señor se depositará en sus vidas, en sus corazones. Y veremos que la mano de Dios los llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga.